la ponencia cuarta, o la cuarta ponencia, o la número 4 de esta serie que estamos disertando aquí en nuestra congregación Génesis. Y este es para los hermanos que hacen vida con nosotros, porque hay hermanos que están comiendo de este diferido y no asisten a ninguna congregación. Y yo quiero ser así como un poquito jocoso. No es porque son tan fieles a nosotros, es que allá no les queda espacio allá afuera, porque allá es puro trabajo, trabajo y trabajo. Ustedes son testigos. Afuera no queda mucho trabajo, mucho espacio como para decir, yo me congrego en esta. No. Entonces, por una u otra razón, ellos escuchan estos diferidos. Así que bendiciones a todos los que van a llegar por acá. Ok. La semana pasada, nosotros quedamos en el segundo punto, terminando el segundo punto de los 3 aspectos predominantes de esta serie, que es, estamos estudiando, para los que hacen primera vez vida aquí hoy, los que hacen presencia por primera vez, estamos estudiando mentalidad de hijo. Justamente hoy el Señor nos hace esa como que ese ajuste. ¿Saben por qué, muchachos? Porque nosotros le pertenecemos a Él. Y no hay una cosa donde Él esté. ¿Dónde está? ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Donde hay Cristo, una de las identidades o de las demostraciones, o una de las maneras de Él expresarse, o de Cristo expresarse a través de nosotros, es el orden. Y a veces nosotros pues tenemos que entender que estamos un poquito desordenados. Eso está bien que nos llegue el chaparrazo, ¿verdad que sí? Yo lo agarro, mire que no es fácil, pero bueno, el Señor está hablando, hay que hacerle caso. Entonces, en lo primero que nos demandan en la primera acción que tuvimos en las 3 primeras ponencias es que, ¿por qué nos demandaban como hijos? Eso ya lo estudiamos. ¿Por qué nos demandan? ¿Por qué nos dicen, presenten vuestros cuerpos en sacrificio? Si antes de escuchar esta ponencia nosotros la podíamos ver como una exigencia, como una carga, pero una vez que Dios nos explicó esto, con esos detallitos, nos dimos cuenta que le exige justamente a los hijos. A nosotros Él nos exige que presentemos nuestros cuerpos, que no nos conformemos a este sistema, es porque tenemos las herramientas para no ser succionados por el sistema y también para quemar, como una generación de sacerdotes de este pacto, quemarle al Señor todo lo que el sacerdocio en tipo, figura y sombra y símbolo representaba en la liturgia, en esos movimientos litúrgicos que existieron para el antiguo pacto. Hoy, como generación de sacerdotes, nosotros le presentamos a Dios ese sacrificio. Por eso es que todo lo trasladó, después de la cruz, todo se trasladó a que ya el sacerdocio no era limitante de 9 a 12, de los miércoles, los viernes, no, ahora es todos los días. Nosotros le estamos quemando sacrificio agradable, santo, como olor fragante, como aroma a su presencia. Por eso es que nos estaban, en el primer puntico, nos exigían como hijos, las demandas de hijos. Otro segundo aspecto, que es el que estamos cerrando ahorita, era lo que incidió o lo que tuvo que hacer Dios para constituirnos hijos. Eso es leyéndole el carácter a Él. Pues nosotros no somos, que lo dijimos esa vez, creo que en la segunda, no somos un error criminal del destino, como dice la canción de la mexicana, por error criminal del destino. No. Nosotros veníamos planificados, fuimos pensados. De hecho, ahorita este puntico que vamos a entrar hoy, es que desde su cosmovisión, de su presciencia, desde su conocimiento anticipado, o de su omnisciencia, que todo lo puede, nos predestinó. Hubo un sitio que nos predestinó, antes destino, un destino previo, ¿sí? Entonces ahí fue donde quedamos, pero el segundo punto tiene que ver todo con todo lo que le costó a Él para constituirnos hijos. Nosotros no somos hijos porque se le vino, estaban deshojando una margarita o por carambola. No, fuimos planificados. Por eso es que, claro, llega un momento en que Dios dice, no, yo tengo que rodarle los velos para que esta persona entienda por qué es que estás acá, qué es lo que está haciendo el Señor acá. Una vez que estamos ya remitidos al cuerpo, una vez que estamos en este reino, nos van a decir la función específica por cuál estamos aquí. Y una de las cosas que nos enseñaba la semana pasada es que usted fue manufactura divina. No hubo pujo humano, no hubo tracción humana, no hubo mistura, no hubo nada que el hombre tuviera que ver con el nuevo nacimiento suyo. Eso fue obra del Espíritu Santo. Fuimos engendrados por el Espíritu, nos enseñó. Entonces todo eso tiene que ver con el segundo aspecto que estoy cerrando acá. Lo puse pues en contexto para seguir la enseñanza.
Entonces hubo un destino preparado para los hijos, o sea, para sus hijos. ¿Cuántos son hijos? En esa fue que quedamos la semana pasada, que decía Efesios 5:1, en amor, mire qué detalle, el que no tiene amor, porque Dios no tiene amor, Dios es amor, en su esencia es amor. Dios no es que tiene amor, por eso es que nos manda, es un derecho de hijo, amarnos unos a otros, soportándonos unos a otros, porque el amor cubre multitud de defectos de nosotros, el amor, al punto que esa esencia es la que solda, la que establece la relación, el amor, porque el amor todo lo puede, es sufrido, no es jactancioso, no es egoísta, no hace lo indebido, no guarda rencor, el amor, porque el amor es Dios dispensado. Entonces, en esa misma fórmula la usó aquí para nosotros sus hijos. Mire que esto no es inocente. En amor, habiéndonos preparó un destino predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Todo en Él. Por eso es lo que estábamos hablando ahora. Ahora, cuando Él nos permite pasar por alguna situación que los que no han pasado, alguna vez van a pasar, y usted expresa la adoración, créalo firmemente por la palabra que quien está quemando adoración haya escrito, no usted. Sépalo. Quien adora, quien obedece, quien gesta, quien obra, es el que te reside. Mas no vivo yo, dijo Pablo, sino que vive. El que vive en usted es el que quema. Ahorita a lo mejor hay cosas que no estamos entendiendo, pero eso va a llegar, no se ocupe de eso, mucho menos se preocupe. A usted le va a llegar la claridad de esto que estamos hablando. Entonces, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo acepto en el amado. Todo eso lo construye, todo eso es una escena, la crea, es una escena creada para nosotros los hijos, predestinado. O sea, nosotros por eso es que decimos con toda seguridad y claridad aquí, y firmeza, y contundencia, todos esos adjetivos, que fuimos pensados. Usted fue pensado. Por eso tiene todo el cielo mientras se camine en sus principios. ¿Mientras qué? Todo el cielo está a tu favor, pero cuando se caminan los principios, por esa es la razón que unos vamos más adelante que otros hoy. Porque hay unos que nos abnegamos, muchachos. Nos abnegamos, nos postramos, la otra abnegación, sumisión, nos quebrantamos, la demanda que nos ponen. ¿O es que ustedes creen que uno, como la persona que está aquí, no tiene toda esa falencia, no tiene todas esas necesidades? Sí, cuidado y peor, pero uno muere. Es una eterna moridera. Porque no hay otra. Los que son hijos no le quedan otra sino la cruz. Todo el que es hijo tiene que dejar esa naturaleza que lo gobernaba cuando era hijo de ira. Tiene que dejarla clavada ya, muchachos. ¿Sabe por qué a usted le cuesta agarrar las demandas de Dios hoy? Porque estamos vivos en esa área. Cuando usted está fuerte, el alma suya está fuerte, usted es ingobernable. Donde usted no está haciendo caso es porque usted está fuerte, el alma suya está fuerte. Por eso es bienaventurados los pobres de espíritu. Porque cuando usted es débil, como dijo Pablo, en mi debilidad te muestras tú. O sea, cuando usted es débil, que te dejas gobernar, que te dejas moldear, entras en ese terreno de pobreza, porque la pobreza aquí no es cuantitativa, no es la pobreza que habla el Señor en el capítulo 4 del libro de Mateo, no está hablando de poder adquisitivo, se está hablando es de despojarse de él, porque él se hizo pobre, no es porque no que cuando estuvo pisando el último peldaño del doblo, de la esclavitud, él no era rico, él lo que es que se despojó, no tuvo que en la condición de que era Dios, sino que se despojó. Ahí eso es pobreza. Cuando usted se despoja del ego, del yo, del querer usted gobernar su vida, del creer que usted la tiene, se la sabe toda, del creer que usted porque ora 5 minutos y Raúl no ora, que se le nota,
este, cree que por eso, cree que por eso usted es más fuerte que él o es más espiritual. ¿Sí? No, amado, eso Dios nos va desmontando de ahí, mire. Por eso es que dice él, que es muy terrible esta enseñanza de Jesús. Él era Dios y dijo, y era humilde. Él era Dios y era humilde. Nosotros no sabemos 3 canciones o se sabe 2 acordes y ya entra de una vez la carne a trabajar. Ah, no, yo tengo 20 años de músico, entra la carne a trabajar. Ayuné 21 días. No, es que vengo de ayunar 21 días. La carne, aún estando ahí en ese estado, entra en juego la carne. Por eso que dijo Cristo, como esa carne no me puede adorar, yo adoro mejor por ella. Pero tenés que morir allá, en la cruz. Entonces, es todo ese acomodo, ese ámbito, lo estableció Dios para nosotros, los hijos. No es para el que no es hijo, es para sus hijos. Cuando se le cambia la broma a la tortilla, le damos vuelta, nos vamos a dar cuenta que es un privilegio, muchachos. Es un honor estar ahí, que Él cuente con nosotros, que Él haya pensado en nosotros cuando usted no tenía, cuando usted estaba muerto en delito y pecado. Así como llamaron a Lázaro, lo llamaron a usted. Pasa que Lázaro fue una manera representativa de él mostrar que Él tiene supremacía sobre la muerte. Pero es que nosotros también fuimos llamados. Y a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Todos los que estamos aquí nos llamaron como Lázaro, igualito. Cuidado y cuidado que todavía volemos a feo. Cuidado que nosotros estábamos más hediondos que Lázaro. Cuidado. Porque todavía tenemos unos cuantos años en la iglesia y ya debemos. Es fuerte esto. Vamos a caminar para que Dios nos ayude. El perdón de los pecados, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, el darnos esa vida eterna, que fue lo que Él hizo, nos hizo participantes de esa naturaleza divina. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque nosotros leímos un texto en Primera de Pedro que dijo que Él nos hizo participantes de esa naturaleza divina y quedó colgando ahí en la semana pasada quedó colgando ahí una expresión donde dice que huimos de la corrupción. Ahí parece que fuera atracción humana, por eso es que es bueno que nosotros estudiemos para que no nos agarremos nosotros, que creemos que nosotros la gloria la agarramos nosotros. Cuando dice que se huye de la corrupción, ese texto, Primera Pedro, cuando la enseñamos la semana pasada, lo que estaba enseñando era esto, mire, la naturaleza, su naturaleza, la nueva naturaleza que adquirimos, según Corintios 5:17, nueva creación, esa es la nueva naturaleza. Ella nos da la capacidad de vivir una vida moralmente, es la naturaleza de Él, ¿no? Perfecta, similar a la de Dios. Pues claro, es Dios. Similar a la de Dios y nos permite escapar de la corrupción. La naturaleza de Él, por ser hijo, nos permite escapar de todo esto que nos brinda este sistema. Por eso es que usted le dice no a esto, no a esto y no a esto. Entienda. Hoy entienda esto. Cuando usted le dice no, está metido en un problema, está metido en un negocio y le dice, y un negocio que le pueden dar bromas que usted se acomoda y tal, mire, me queda tanto a mí y todo bajo cuerda. Cuando usted se libra de eso, eso es corrupción. Cuando usted se abstiene de eso, no crees que es porque se arrodilló a las 3 de la mañana. No crees que es porque se le vino el Salmo 125:1. Se le vino el Salmo y usted lo recitó. Los que confían en Jehová son como el monte. Eso lo trabaja de una vez el alma, o sea, la carne. Si no lo manejas bien, si no sabes leer el piconazo, sepa que la habilidad de usted decirle, no agarro ese dinero, no, o sea, los ayunos de este pacto, lo que no es Cristo no me lo como. Esa abstención, esa negación, lo da es la naturaleza, la residencia de ese 3 veces santo en nosotros. No es porque usted ora, y yo no estoy diciendo que no es bueno orar, sino que la oración no es para eso. No es que usted no se sepa un versículo, es que el versículo no es para eso. El que te hace librar de la corrupción es la naturaleza que portas. Entonces, cuando yo sé que me libra de la corrupción, por decir un ejemplo, aquí hay un comerciante. Yo le aseguro que Jorge gana el 30% de lo que tiene ahí. Pero el que él no sea corrupto, porque yo lo conozco, no es porque usted ora, campeón, o porque sabe 3 textos. Es la naturaleza que porta, que con los artículos que tiene,
Él llega, le costó tanto, 30%, y le coloca el 30% de ganancia que con ese que dio, porque en el 30% de ganancia es el estándar. En esa legalidad, Dios lo bendice con el 30%. No es igual que te llegue a ganar en no sé cuánto por ciento, porque esa es una ganancia deshonesta, ilícita. Y le da espacio a ese negocio a que el enemigo entre. Y si el enemigo entra por una grieta de esa, ese no va a llegar a invitarles un cafecito. Ese va a llegar a matar, robar y destruirse. Eso no lo manejamos nosotros. Y nosotros decimos, nadie me está viendo. ¿Cómo vas a ver si nadie sabe que yo compro en Barquisimeto, que en Chilo, ahí donde todos los proveedores tuyos, la que me trajo de allá? No, es que es un cambio de moneda porque ustedes le traen de afuera. No, yo puedo ganarme aquí esto. Y viene el enemigo y dice, este es caldo de cultivo para yo después. Entonces, así es esto. Nosotros nos hacemos cosas, es por la naturaleza que hacemos. Por lo menos un ejemplo, los que ahorita nos va a costar esto, esta cosa que nos puso el Señor ahorita, nos va a costar, pero ustedes se van a dar cuenta de la renta que trae obedecerle a Dios. No hay una cosa más, si se quieren, ustedes que manejan de finanzas, no hay una cosa más rentable para una persona obedecerle al Rey. No hay una cosa que prevalezca más. De hecho, la oración que prevalece es la que se hace en obediencia. Porque imagínense ustedes, Dios nos está dando una instrucción. No obedecemos y después queremos venir a orar a Dios. ¿Con qué moral? ¿Con qué cachaza? Por eso es que cuando hablamos así que nosotros nos comemos a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, perro caliente, hamburguesa, no sé qué más, y nos da esas cosas y vamos a venir a reprender las enfermedades. Cuando tú estás quebrantando el principio, es lo mismo, porque el mundo espiritual es un mundo de derechos legales. Voy a seguir caminando. Ok, la naturaleza es la que te hace que te libres de la corrupción. Una de las cosas, y ya para cerrar este punto, con la que Dios nos hizo, que una herramienta, un modus operandi divino, es como, porque tengo que aclarar esto, porque alguien dijo, yo sé que lo va a escuchar porque está allá afuera, está en Estados Unidos, me hizo esta pregunta la semana pasada, que por qué la Biblia decía que nosotros, que él escuchó las primeras enseñanzas, las primeras ponencias, y es que la Biblia dice que nosotros fuimos engendrados, pero hay una parte que dice que somos adoptados. Entonces me preguntaba, se la voy a dejar aquí la respuesta. Hay una parte que se llama manumisión. La manumisión. ¿Qué es la manumisión? La manumisión era un acto legal que se hacía antes, en el tiempo de Cristo. Y pues, antes y después siguieron practicando eso. Que eso es, la manumisión es el acto de hacer libre a un preso, a cualquier esclavo. O sea, llegaban momentos en que se vendían cosas allá. Se vendían entre esos los esclavos. Había esclavos que tenían la capacidad de comprar su libertad. Habían esclavos que no tenían nada y venía otro señor, otro jefe y lo compraba. Por eso es que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. O sea, eso que hizo Jesús en el contexto tenía una razón de ser. ¿Por qué nos compraron? Porque esas cosas uno tiene que preguntarse. El libro ese que te sembré el día de uno de los cumpleaños tuyos, ahí está eso, que se llama cultura, ¿cómo que se llama? Bromas culturales, bromas culturales allá en el Oriente. Ahí está eso. Si usted mete por ahí lo va a conseguir. Dice, la manumisión significa la liberación de la esclavitud o por haber sido liberado de la esclavitud. ¿Cuántos fueron liberados de la esclavitud? La manumisión es el acto de liberar a una persona esclavizada, permitiéndoles pasar a ser una persona libre. 5.1 de Gálatas dice, estad pues firme con la libertad, ahí está la palabra, libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando a usted se le revele este párrafo, este texto, mira, va a ser poderoso, porque si alguna cosa nos quiere esclavizar, mire, escuchen, dijo una
escuche, dice una muchacha por allá, la esclavitud, ¿cómo se la sirvo? O sea, el sistema nos hace, o el otro reino, una de las artimañas, de los tentáculos que usa para seguirnos esclavizando es la desobediencia. Si, cuando usted está en un ámbito y nota que hay alguna cosa para que se desobedece, sépalo, escuchen todo, sépalo que en cualquier ámbito donde usted esté y ya hay algo de desobediencia al reino, porque todo es de allá, porque las peleas están ahí, la pugna, el reino en la tiniebla y el reino. Si hay algo que en la atmósfera, en el ambiente está para desobedecer al reino, sepa que esa desobediencia te quiere esclavizar. Todo esto es bien interesante que lo manejemos. Todo se basa a la liberación de... Voy a explicar este pedacito porque no quiero quedarme mucho, pero quiero que ustedes se lleven esto. El pueblo de Israel se le llevó más de 600 años ser esclavo, 430 años con los egipcios y 100 y pico de años con Babilonia. ¿Y saben por qué fueron esclavos? A que no saben cuál es el común denominador de la esclavitud del pueblo de Israel. Desobediencia. Entonces eso me llamó a mí la atención. Eso se me prendió la cosa. Yo dije, aquí está, hay algo. O sea, se sobresalía, se lo colocaba sobre relieve en la lectura, que es lineal, que es en todo así, todo, igualita, pero hay cosas que se le salen de relieve. Ahí te quiere enseñar el Señor. Yo dije, pero ¿cómo es? Desobediencia, esclavitud. El Señor los entregó. El Señor los entregó. ¿Quién los entregó? ¿Cómo reprendían al que les entregó por 430 años? ¿Cómo reprendían al que entregó por 200 años al sistema babilónico? ¿Cómo reprendían a ese Señor si los entregó fue Dios? ¿Con qué autoridad reprendían a Dios? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Una cosa es que usted dice, reprendo las tinieblas, reprendo al diablo, pero ¿cómo hace usted para reprender a Dios si lo está entregando Dios a esas cosas? En el caso del pueblo de Israel. Entonces, pero había un común denominador que era la desobediencia, y por desobedecer caían detrás de los dioses, o sea, caían atrás de ¿cómo se llama? De idolatrías y todas estas cosas, por desobedecer. Entonces, amado, todo lo que hoy, es lo que trae la enseñanza, todo lo que hoy nos traiga sentido de desobediencia es para esclavizarte. Y 5.1 dice que nosotros ya no podemos vivir detrás de eso. O sea, ¿y cómo me hago libre? Bueno, sencillamente me monto donde Cristo quiere que yo vaya. Para donde Él quiera que yo, Señor, heme aquí. Como Él es la libertad, si me conocen a mí, yo los hago. Entonces sencillamente caminamos en su demanda, perdón. Caminamos en lo que Él nos diga. Ok, entonces y esto es lo último que hizo Él como para constituirnos hijos, porque ahorita vamos a ver en este punto 3, acuérdense que lo primero es por qué me demandaban a mí como hijo, lo segundo, todo lo que Él incidió para hacerme hijo, y el tercero, los beneficios de un hijo. Y entramos aquí en la recta final de esta enseñanza. Número 3, ¿cuál es la 1? La demanda de hijos. Número 2, todo lo que tenía que ver que Él hizo para constituirnos hijos. No había cosa humana. Siempre trabajó con su relación, su tracción era divina. Todo fue propósito. Acuérdense que el único propósito es el de Él. Y ahorita número 3, que es para cerrar, beneficio de ser hijo. Es un beneficio que no pesamos, pero es elemental. Y cuando se le dice elemental a algo, es de base. Es fundamento, fundamental, donde se anclan las estructuras, fundamento. Entonces, miren lo que dice según este espacio. Romanos 8:14, ese es un beneficio nada netamente de ser hijo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son discípulos y estos también son siervos, dice. ¿Ven? ¿Cómo dicen? Son siervos y hijos. ¿Se dan cuenta? ¿Ves que ahí es donde se ven las diferencias demarcadas? Diferencia de un hijo sin
hablar mal de ser discípulo sin hablar mal de ser siervo, sino que en los que son guiados, por algo hace la separación el Espíritu, porque los que guía el Espíritu son hijos, porque el hijo tiene su naturaleza y el que tiene su naturaleza le van a exigir como hijo. ¿Cuántos tienen la naturaleza de papá? Entonces le van a exigir como hijo. La naturaleza viene siendo como en el mundo aquí legal de nosotros, es como el apellido, por decir algo, por darle un, un símil, o sea, o algo que, ¿cómo es? ¿Qué figura retórica podemos usar ahí? O darle como que el ser hijo es un derecho legal y nosotros cuando tenemos el apellido de alguien, pues tenemos el derecho legal de ese apellido. Todo lo que ese apellido tenga legalmente, pues lo tiene que compartir con el que porta ese apellido. Entonces los hijos es como ese apellido. Mire lo que dice acá. Todos son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? De esclavitud. O sea, para que te sigan caminando en desobediencia, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ya hablábamos de la adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a usted adentro. El Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu de que usted es hijo de Dios. El Espíritu Santo le da testimonio a usted de que usted es hijo. Alguien me preguntaba, ¿cómo sé yo que es hijo? Ese vocabulario lo tienen entre... No podemos nosotros hacer alguna opinión o algún concepto, algún juicio un juicio ¿cómo se llama cuando uno se anticipa un juicio? A priori. ¿Sabe quién es el que da el juicio de eso? Si usted dijo, el mismo Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu de que usted es hijo de Dios. ¿Cuántos han sentido eso? Esa es la marca. El Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu de que tú estás marcado. Que tengo que acomodar esto, que tengo que dejar, que tengo que morir en esto, que tengo que... Esa es otra cosa. Pero la broma es tener el sello. Usted es hijo. ¿Cuántos son hijos? Amén. Ser guiado significa que la verdadera identidad de un creyente como hijo de Dios se confirma. El ser guiado, ¿cuál es el beneficio de ser guiado? Que su presencia siempre está de manifiesto. O sea, porque si eres guiado, no puede estar la guianza por un lado y el respaldo de Dios por otro lado. Si usted es guiado, la presencia y todo esto lo podemos llevar como fundamento a cuando el pueblo de Israel, el antiguo pacto, dijo el Señor, lo sacó del cautiverio por estar desobediente. Lo manda, viene delante del pueblo de Israel, del pueblo del gobierno del faraón, y viene Dios y le dice, mire para que vean lo que es guiado. En el día los va a guiar, o va a ser como guía y a la vez protección. La nube. ¿Por qué la nube? Muchachos, era un terreno desértico. Si no había una protección, era imposible. Era un terreno inhóspito. No era para una persona natural caminar a esas 50 grados, 50, 40 y tantos. O sea, es imposible. Y entonces dijo Dios, para que sepan que lleva mi guianza, en el día les voy a colocar la nube, y ahí donde todo el mundo sacó, hasta comerciaron con la nube Chequiná. A mí una vez me preguntaron en un sitio, ¿usted no siente la nube Chequiná? Estaba en una cabina radial. ¿Usted no ve el humo? Y yo le decía, no, yo veo solo los instrumentos. Yo veo el micrófono, está en una cabina radial, y me decía el señor que si yo no veía la nube Chequiná. Yo, no la veo, hermano. Estaba en pecado ese día, pues no la veía. ¿Qué puedo hacer? No la veía, Antonio. ¿No ve la nube? Yo, no la veo. La nube Chequiná, pues claro, y en ese tiempo, hace muchos años, pues yo no tenía la capacidad ni de verla y tampoco saber por qué no la veía. Era que no la podía ver, porque esa nube Chequiná vivía, era en mí, en Cristo. Pero yo no sabía eso, ¿no? Entonces la nube no la veía. ¿Cómo la veo, Jorge? Si la veo para allá, está fuera mío. Entonces tampoco pude decirle a él. Lo cierto que me llevé una soplada, me regañó porque no la veía. Yo dije, no, pues no la veo. Bueno, en el día la nube, y en la noche, ¿qué era? La columna de fuego. ¿Para qué? Porque esos son
son cosas extremas. Es como para Europa, que cuando llueve, llueve. Cuando hace frío, hace frío. Y cuando hace calor, hace calor. No es como nosotros que dicen, ay, hay calor. ¿Cuánto es la? No, son 28 grados. Ay, hoy sí hace frío. Y es porque está a 21 grados. O sea, bajan unos graditos y nos está haciendo frío a nosotros. Allá no. La nube Chequina, la columna de fuego era porque los grados de frío en la noche eran mortales. Y él con la nube, con el fuego, les daba calor y les alumbraba. Eso hoy es tipo, figura y sombra del Espíritu Santo. Hoy como hijo te guarda y te protege. Como cuerpo, por eso que yo le digo a ustedes, tomando ese contexto, como cuerpo del cuerpo de Cristo, nosotros hoy nos guían, igual que ellos, lo único que no está por fuera la nube. La nube está dentro, que es representativa, la nube era Cristo. Y tampoco la columna de fuego está afuera, está dentro. Nosotros portamos la nube, la columna, la piedra, la roca, el agua, todo lo que era tipo figura, todo eso está dentro, que es Cristo. Y toda esa esencia se materializó y el verbo se hizo carne y el verbo habitó entre nosotros y se hizo hombre. Y ese verbo murió, resucitó y ahora vive en nosotros. Por eso que eso es al Hijo nada más. Eso no le pasa ni al siervo ni al discípulo sin hablar mal de ellos. Esa es la gran oportunidad, muchachos, que nos está dando el Señor. Por eso que si usted se lleva, y me gusta usar estos vocabularios, así como que el vulgo así, culto formal, inculto informal, para que porque Jesús también usaba, la parábola era una manera como expresar sencillamente la enseñanza. Mire, nosotros nos llevamos una esmuelada ahorita, es porque usted quiere. El que se lleva una esmuelada ahorita es porque usted quiere. Diga, yo quiero llevarme una esmuelada. Diga, yo quiero llevarme una esmuelada. Diga, yo quiero llevarme una esmuelada. Cuando me quiero guiar por mi propia prudencia. Mientras usted le pida la dirección a ese Señor, ni va a llevarse la esmuelada, ni va a errar al blanco. Porque Él dijo, yo me iré, pero dejaré con vosotros al Consolador que los va a guiar a toda verdad. ¿Cuántas verdades hay? A toda verdad, siempre Cristo ahí. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y entonces nos llevamos los esmuelazos, mis amados, porque nosotros creemos. Por eso dice un proverbio, por eso dicen los salmos, no te fíes de tu propia opinión, no te fíes de ese bendito corazón, porque el corazón es engañoso, no te fíes. No te fíes de tu propia prudencia, fíjate de todo corazón a Jehová, y Él bendecirá las peticiones de tu corazón. Vamos a seguir terminando, muchachos. Me avisan cuando son las 12 porque estamos que nos vamos. Entonces, una muestra real de que somos guiados es eso, la presencia del Espíritu Santo en vuestras vidas. El ser guiado implica, esa es otra, una persona guiada. Por eso escuche esto, que esto nos deja a nosotros fuera de contexto. El que es guiado, obedece. El que es guiado por el Espíritu obedece. Donde usted esté en desobediencia, hágase usted la introspectiva. Donde usted está desobedeciendo hoy, usted no está siendo guiado por el Espíritu. Donde estamos desobedeciendo, no está el Espíritu. Pero lo tiene usted guardadito por allá. Usted no le está diciendo lo que le está diciendo aquí adentro. Porque nosotros, el alma, está acostumbrada siempre a escuchar lo que al alma le gusta, le complace, le conviene. La mayoría de las guianzas del Espíritu está en contra de lo que usted cree, le han enseñado y le han improntado desde afuera. Por eso que todo lo de afuera es abortivo. El Espíritu ahí donde está la enseñanza. Y ahí es donde está el desafío. Las enseñanzas que nos da el Señor, mis amados, yo tengo que decirlo por aquí porque hasta hoy llegó la hora de decirlo. Miren, yo estoy aquí al frente de ustedes. Aquí es por obediencia. Porque a mí no me han ganado de dejar la peluca, de irme de esta nación, de irme del país.
Nunca me ha faltado la gana, pero siempre he tenido hasta ahorita por su gracia esa carne sujeta. Porque aquí hay personas, van a escuchar estas personas que están en el imperio, son más importantes que cualquier otra persona y se fueron dejando congregaciones solas. De 5 veces más grande el tamaño que esto. Pero habían propuestas económicas. Que eso no quiere decir que sea malo, pero no es lo que el Espíritu está ordenando. Pero entonces a nosotros nos gusta es que el Espíritu diga, si un ejemplo, si a usted le gusta predicar, que a usted le guste predicar, que el Espíritu le diga a usted, predique el domingo. Ay, sí, Dios me habló, pero si a usted le gusta predicar, le dice, usted tiene que, el domingo es X cosas, menos eso, usted dice, reprendo al diablo. Porque así estamos acostumbrados nosotros. A hacer, que es una mantequilla. Si quieren que le pregunten a Cristo allá adentro si es bonito ir a morir, o no, a Cristo no. Vamos a enumerarlo. Moisés. Pasa que no conocemos la historia de Moisés. Moisés duró 20 años en el desierto. Nosotros duramos un solo fin de semana en un cuarto, encerrado y ya no, en un solo fin de semana, que son 3 días y ya nos estamos obstinando. 20 años en el desierto, Moisés. 20 años, la mitad de una generación. Vamos a hablar de Jonás. Miren lo que tuvo que hacer con Jonás para que obedeciera. Vamos a hablar de otro, Sansón, que todo el mundo habla de Sansón. Miren lo que tuvo que hacer Sansón para obedecer. Y todo lo que pasó por desobediencia. Ustedes conocen la historia. Gedeón. ¿Cuál otro? Y el que cerró la brocha de oro, Cristo, amado. Nadie va a querer ya morir. Mire, la vida de Cristo es el ejemplo a nosotros. Es que el obedecer, mire, el obedecer está enmarcado. El obedecer está enmarcado en sacrificio, sacrificial. El obedecer, porque eso no, o sea, si no pasamos por ese sacrificio, por ese acto sacrificial, no vamos a tener gloria. O sea, su gloria, su imagen. Porque ¿quién no? Es que es fácil obedecer cuando todo, ay, qué lindo obedecer, cuando toda la nevera está llena, cuando tengo 20 pares de zapatos, cuando tengo 4 carros, así que. Pero que tenga que tú irte con Abraham. Vete a la tierra, a una tierra que yo te mostraré. Ni sabía por dónde iba. Yo te mostraré. Tuvo que obedecer. Y a Abraham como que le costaba un poquito, porque Abraham tenía. Pablo, anda y te metes a la casa que está a la derecha y espera a que se te diga. Preparado, 18 años, rico. Mira. Tuvo que obedecer. Es que todos tenemos que obedecer. Usted no va a ser la excepción que va a estar en el sitio donde todo el mundo, qué confort. Por eso es que, amado, la palabra ahí te tiene que estar incomodando en algún lado. Si la palabra no te está incomodando, usted está en el lugar incorrecto. Salga corriendo donde usted lo están enseñando, donde hay una enseñanza y la palabra no le incomode, usted está en el lugar incorrecto. No, porque aquí el alma quiere que nosotros mañana, que en 3 días, mañana usted maneja rico. Y que le un carro nuevo, 3 casas. Eso es lo que se mueve. Eso no es Biblia. Aquí es que Dios, hasta que no te mate, eso es impresionante. Él no te va a dejar vivo. Hasta que usted no muera, ya el gobierno de Dios no se expone en su vida. Él no te va a dejar vivo. No le sirve nada adámico a él. Nada de Adán le sirve. No maquilla. Como no me sirve, tengo que extirparlo, matar esa naturaleza. ¿Por qué? Porque ya me proveí, está bien dicho, me proveí de una naturaleza que es el aleteia, el que viene de arriba, una naturaleza que viene de arriba y esa es la que va a gobernar. Parusea aleteia, el que viene de arriba para gobernar. Yo ya me proveí de esa naturaleza y la injerté en usted
para que por esa naturaleza gobierne. O sea, yo no necesito esa naturaleza caída, ese Adán, por eso yo no lo maquillo. Hay que destruirlo. Y pasamos aquí a otra. El Hijo, según 17 de ese mismo verso, si Dios también, si el mismo verso de, ¿estamos en cuál? En Romanos. Ok, perdón, sí, Romanos. Si Dios también, si hijos, perdón, el 17, si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos, ahí viene la palabra, el comodín. Si es que padecemos juntamente con Él, se dan cuenta que cuando nosotros, yo me acuerdo, eso hace en el 87, ¿cuánto edad? Yo recibí al Señor en el 87, ¿qué edad? Sáquenme la cuenta, hijo, que esté bueno para los números. 87 a hoy, ¿cuánto es? Yo recibí al Señor en el 87. ¿Ah? ¿Cuánto, Jorge? No, 26 nada más duré en Efesios. 38 años de estar en el Señor. Escuche, y a mí alguien me dijo que fue una buena intención, pero no era la improntación del evangelio genuino. Me invitan a la universidad y me dicen, vamos a un partido de fútbol, de futbolito, que cuando usted vea a esta gente, estos hermanos son bellos, estos hermanos no te meten con nadie, y el día que usted entre en ese entorno, a usted se le acaban los problemas. Me acuerdo que me dijo eso así, y está vivo esa persona y está aquí en Marina, y es amigo mío hoy, y nosotros hemos hablado de ese tema. Usted también lo conoce, Juan. Dice, yo le dije, mira, me metiste una mentira blanca, o sea, una mentira blanca, porque tú me querías servir a este Cristo, pero lo envasaste mal, porque usted tenía que decirme la verdad. Si cuando usted entre aquí es donde se te va a formar el brollo, porque todo el reino donde el cual usted venía se te va a poner en contra, ese reino, y el reino de las tinieblas donde uno venía. Entonces, eso, a mí es lo que dice la palabra, dice, si hijo también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que también juntamente con Él seamos glorificados. O sea, habla de un padecimiento. ¿Por qué padecimiento? Porque lo eterno, el reino siempre va a tener, siempre, ¿cómo? Siempre va a tener oposición aquí. Cuando él dice yo vine a implantar, la palabra implantación tiene un sentido la palabra implantación. Yo vine a implantar el reino aquí. Tiene un sentido de la gramática, es como imponencia, pero ahí tiene un término en la gramática, los que estudian ahí. Es una preposición, o sea, una cosa que impone, pues, pero es una palabra ahí que gramaticalmente está ahí. Dice, yo vengo a implantar el reino. Entonces, realmente nosotros vamos a tener, mientras estemos aquí, muchachos, yo se lo decía ayer casualmente a alguien mientras estemos aquí siempre va a haber oposición, sépanlo. Pero la contra de esta es que la oposición que va a haber, y aquí sí trae, como dicen los predicadores que lo mandan a hacer, uno diga, y todo el mundo hacía, porque esta palabra es para esto. Esa oposición que usted va a tener, el que le alversan a la oposición no es a usted, porque usted no es dueño del reino. Usted es hijo, usted es coheredero, usted no es el dueño. El dueño es al que le tienen oposición, es al dueño, y ese dueño ya venció. O sea, que la oposición que usted va a tener, porque va a tener oposición, tiene fecha. Por eso es que se habla de fecha de caducidad. La oposición que usted tenga en el área que sea tiene fecha de caducidad, porque el que usted porta ya venció en la cruz del Calvario. Esa es una de las razones que hoy no hay guerra espiritual. ¿Por qué no hay guerra espiritual? Para las personas que van a escuchar este diferido, porque la guerra ya, mientras haya guerra, es porque las dos personas, los dos oponentes, no hay veredicto. Mientras hay guerra, está en plena acción los dos oponentes.
están en plena acción. Pero si conceptualizamos el término guerra, en guerra es el conflicto entre dos reinos, donde uno es ganador y otro es perdedor. Es una guerra, conflicto entre dos reinos, donde uno es ganador y el otro vencedor. ¿Quién es el que ganó? Cristo ya ganó en la cruz del Calvario, lo exhibió públicamente, y el acta que estaba en tu contra fue grabada en la cruz. Ya hay un veredicto. No hay condenación para los que están en Cristo. Ya hay un veredicto a nuestro favor. Entonces no hay guerra. La batalla es... ¿Cuál es el concepto de batalla? Si conceptualizamos batalla, es... si la guerra era conflicto entre dos reinos, donde uno es ganador y otro es perdedor, la batalla es el conflicto donde, escuchen, como ya somos o hay un ganador, Dios nos colocó en un sitio que tú no hiciste nada para que te colocaran en ese sitio. Usted está ahora mismo en lugares celestiales sentado a la diestra del Padre. La batalla ahora es no dejarse bajar por causa de no tener una mente como la que Dios nos está preparando hoy. Y en vez de caminar desde ahí, desde esa posición, estás sentado en lugares celestiales, te pones a querer trepar por las ramas a buscar un lugar donde usted ya está. Por eso, por no tener ese concepto, es que estamos pidiendo llenura. Padre, lléname. Las canciones están regidas a una mente con pleró, vaciada, vaciamiento. Una mente, Señor, lléname. Señor, llévame a tus atrios. Porque no es tan claro dónde Cristo ya nos colocó a la diestra del Padre, pidiendo llenura, pidiendo todas las cosas que ya tenemos en Cristo. Señor, ya dame unción. Cuando usted ya está ungido por el ungido, usted no le va a llegar nunca unción. ¿Cómo le va a llegar? Para que le llegue la unción tenés que otra vez, Cristo ir a la cruz del Calvario, morir otra vez tú. Ya tú estás ungido con toda unción. Antes los ungidos, porque Cristo no había ido a la cruz del Calvario, Dios ungía personas. Hoy todos estamos ungidos con el que tiene la unción, Cristo en nosotros. ¿Se dan cuenta que todo eso cambió? Esa es la mentalidad de un hijo. Ahora usted como hijo, cuando Dios lo mete en un trabajo, en una cabina, en un periódico, en una empresa, en donde Dios nos ponga, nosotros como hijos, sin querer, amados, escuche, como dije, sin querer usted gobierna, no por las capacidades intrínsecas que están en usted, en su potencial creación, sino por el que porta, que ya venció en la cruz del Calvario. Usted va a llegar a gobernar, amado, sin hacer nada. No te muestre. Tú hueles a la fibra que porta. Es una fibra donde no conoce derrota y no conoce, no hay sombra de variación, no hay mediocridad. Leo, donde tú llegues, hermano, no tienes que hacer nada, en el sentido de que de hacer cosas, de la multi actividad, tengo que hacer. No, tenés que expresar. La mentalidad de hijo es desde el ser. Soy hijo, porto su naturaleza, y ese Señor se dispensa en cada obrar que yo tenga, en mi jefe, en mis superiores, en todo, en mi obrar dispenso al que ya venció en la cruz del Calvario. Cristo en nosotros. Por eso es que dice, mire, Salmo 103, 103, Salmo número 100, verso 3 dice: somos un pueblo enviado para anunciar, reconocer a Jehová Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas. En el contexto, no es que somos ovejas, pero por el contexto que se estaba inspirando el espíritu a David, por el contexto, los que habían eran ovejas, por el contexto nos comparan como ovejas, dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, por el contexto. Pero 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, no por lo que usted hace o deja de ser, santa por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que te justificó. Nosotros somos una nación santa porque no debemos pecado. No debemos pecado. Cristo justificó, Cristo el que nos justificó a nosotros. 5:1, hermano. Tenemos justificados pues por la fe. Tenemos va para con Dios. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario te deja a ti exento de cualquier culpa aquí en la tierra mientras tú tengas estadía aquí en esta tierra. Tú no debes nada, por eso tienes que caminar como un soldado del tercer día.
mente erguida, seguro de lo que Dios va a hacer, porque el que está en ti vino para gobernar contigo. ¿Sabe quién está en ti? El que vino de arriba para gobernar. Parusé, apareció el aleteya, el rey que vino a gobernar. Ese es el que está en ti. ¿Cuánto tiempo me queda? 4 minutos. Con 4 minutos les quiero decir a todos que la creación no gime por la manifestación de los discípulos ni los siervos. La creación no gime por los discípulos ni los siervos. La creación gime hasta que usted recobre la mentalidad que se perdió por el efecto colateral del pecado. Cuando usted sea hijo, la tierra le va a aplaudir. La tierra es más inteligente que nosotros. La tierra gime por la manifestación de los hijos. No gime. Yo no he visto la tierra en el ambiente, en la cosmovisión bíblica, donde esté gimiendo por un siervo, aunque sea el mejor siervo, y esté gimiendo por el mejor discípulo, aunque sea el mejor de todos. Gime es porque usted recobre esa mente. Lo que más doloroso es que todo el que está aquí en este recinto y no tenga esa mentalidad y no esté posicionado igualito, el hecho de que no esté posicionado no quiere decir que usted no esté en esa posición, porque Cristo lo hizo una vez y para siempre. El trabajo posicional lo hizo fue Cristo, no lo hizo ninguna facultad tuya. Él te escogió como hijo y te colocó allá. ¿Cómo dirá Cristo? ¿Cómo la iglesia hoy por hoy embuida en movimientos políticos? Porque no saben la política que manejamos. La política de nosotros es una política de gobierno. La política de nosotros, dándole el buen contexto al término política, porque la política es una ciencia para gobernar, no politiquería de robar y de fetichizar. No, estamos hablando de gobierno. Nosotros tenemos una política de gobierno. Cuando la iglesia entienda que nosotros somos las personas que estamos condicionadas por la pericia del Espíritu, por la inteligencia, por la sabiduría divina que portamos, nosotros podemos darle una palabra de sabiduría a cualquier puesto que estén en eso, que escuche con todo respeto, se lo digo por la luz que nos da la palabra. Ningún puesto político es tan excelso como el puesto que Cristo nos dio allá en la cruz del Calvario. Ninguno. Cuando una mente está así, no se va a rebajar, aunque duela decirlo porque no puede malinterpretar, no se va a rebajar con un cargo político. El estatus que nos dio a nosotros Dios en el reino, no hay comparación con un cargo político ni de presidencia. H. Spurgeon le dijo a la reina Isabel, cuando la reina Isabel le pidió que trabajara en el gabinete, le dijo: discúlpeme mi reina, no me puedo bajar, así usted se ofenda, no me puedo bajar al nivel donde Dios ya me colocó. Porque entendió, como mente de Cristo, o ignoráis que tenéis la mente de Cristo. O ignoráis que tenemos la mente de Cristo. Con esa mente usted piensa en esto, pensar, como dice ella misma, usted no va a pensar en embromar a nadie, usted no va a pensar hacer lo indebido. Cuando se piensa con la mente de Cristo, siempre se va a pensar por los terceros, Jorge. Cuando hay una persona con una mentalidad de Cristo, siempre va a pensar en el beneficio de los demás. Esa es la mente de Cristo, montado en los beneficios de los demás. Y cuando usted permita que ese demás obtenga un beneficio, Dios no es tan escaso. Dios no se manifiesta en escasez. Para cuando usted está ayudando a los demás, no tener el todo tuyo. Cuando usted está en beneficio de los demás, Dios se encarga de todas tus necesidades. Esa es la mente de Cristo. Por eso los apóstoles decían que la mentalidad apostólica decía, capítulo 2 del libro de los Hechos, 41, 42, 43 y 44, iban a las casas, compartían el pan y las oraciones, compartían el pan, compartiendo el pan. Dios va a permitir que nosotros comamos un alimento que más nunca vamos a tener hambre. En ese pan se dispensa. Él dijo: yo soy el pan, 6:56, yo soy el pan que vino del cielo. Sí, vamos a comer en esas casas, vamos a comer, nos vamos a saciar con alguna cosa que Dios nos ponga ahí. Pero donde Dios imparte, que ese es el misterio de la mesa, donde Dios imparte ese pan que usted más nunca va a tener hambre. Esa es la visión apostólica. Eso es la mentalidad de un hijo. No, pero nosotros, como nos tumbó el sistema, nos ha tumbado de ahí porque estamos metidos en produciendo que no sé qué más, nos metió ahí. Y creemos que cuando nosotros estamos aportando para eso o ser cooperadores para eso, nos estamos desmejorando. Déjeme decirle, mi amado, ayer nos daba la palabra con la familia que visitó nuestra casa. Nos daba la palabra del Señor: mientras usted se dedique a eso,
siempre habrá lo que para el tiempo de atrás era maná, siempre va a estar Cristo manifestado en la casa, siempre va a estar Cristo manifestado en la abundancia. Y el que toque, mire, el que Dios toque, al que el Espíritu permita tocar a una persona con mentalidad de viejo, nunca más va a ser igual. Cuando la iglesia se monte en esto, porque aquí va a un despertar, amado Leo, usted se va a acordar de esto. Antulio, usted se va a acordar. De hecho, Antulio va a tener que ir para la casa. Bueno, Jorge ya está invitado. Cuando se despierte esto, amado, Dios va a añadir a la iglesia los que han de ser, porque tenés un corazón sano. Nosotros somos la piedra de tropiezo para que la gente no llegue. Nosotros mismos. No reprendan al diablo. Seamos sensatos, seamos responsables. Nosotros somos los únicos que le hacemos contra a lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo? Saliéndonos de esta mentalidad. Hijos son para gobierno, hijos heredan. A los hijos son los que nos mandan a quemar cosas, obediencia, a hacer todo esto. Los hijos no fueron engendrados por voluntad humana, sino por su dulce Espíritu Santo. Así que cierre sus ojitos.